Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, venimos de nuevo ante tu presencia. Oh Señor, te necesitamos, somos débiles, dados al despiste, a la distracción. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra. Oh Dios, que tu palabra traiga, tu Santo Espíritu traiga tu palabra a nuestros corazones y la apliquemos. En el nombre precioso de Cristo te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Muchos incrédulos han caído en diversas maldades porque pensaban estar firmes, confiaban en sí mismos y pensaban que nunca iban a caer. Creían que nunca iban a caer en la droga, en el alcohol, en el adulterio, en el juego o la ludopatía, etcétera, etcétera. Pensaban que nunca le harían daño a sus hijos, o a su esposa, o a otras personas, pero al final sí lo hicieron. Estaban seguros de que nunca matarían a nadie, pero llegó un momento en el que cometieron asesinato. Estaban seguros de que nunca robarían nada, y en alguna ocasión cogieron algo que no era suyo. Un compañero mío del instituto me dijo que él nunca se haría fumador. Probaría un cigarrillo, pero que él nunca se iba a hacer adicto al tabaco, ni fumador. Y empezó desde muy joven, probando esto. Hoy en día fuma 2 paquetes al día. Y no puede dejar de fumar, según dice él. No quiere. Esto les ha pasado a muchos incrédulos, pero, hermanos, yo pregunto, ¿pensamos nosotros que jamás nos pasará nada de esto? Si fuera así, entonces el Señor no nos haría la advertencia que tenemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, porque esta advertencia es para nosotros. El contexto nos muestra claramente que el apóstol se está dirigiendo principal y básicamente a creyentes. Dice en el versículo 1 que hemos leído, porque no quiero hermanos que ignoréis. Pues bien, el tema que vamos a considerar en esta mañana lo he titulado Mira que no caigas. Y en primer lugar vamos a ver un pensamiento peligroso. Dice nuestro texto, versículo 12, así que el que piensa estar firme. El así que, con el que comienza este versículo, nos obliga a tener en cuenta lo que el apóstol Pablo viene diciendo desde el principio del capítulo 10. ¿De qué ha estado hablando el apóstol en los versículos 1 al 11? Pues ha hablado de que el pueblo que salió de Egipto fue un pueblo muy privilegiado, el pueblo de Israel, fue muy privilegiado. Dicen los versículos 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca, y la roca era Cristo. Fijaos que hay algo que el apóstol no quiere que perdamos de vista, algo que él procura subrayar, el hecho de que todos fueron objeto de los mismos privilegios y bendiciones especiales de Dios, tanto directamente como por medio de su siervo Moisés. 5 veces, dice Pablo aquí, en estos 4 versículos, todos ellos recibieron muchos privilegios. Todos recibieron bendiciones tanto físicas como espirituales, todos fueron sacados de Egipto con mano poderosa, todos fueron dirigidos por una nube y una columna de fuego, todos recibieron el maná y todos fueron dirigidos por aquel gran hombre de Dios, Moisés. Fue un pueblo ciertamente muy privilegiado. Pero en los versículos previos, al versículo 12, también vemos que la gran mayoría desagradó a Dios y no pudieron entrar en la tierra prometida. Este es otro hecho que vemos en estos versículos. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Bueno, de los más, de la inmensa mayoría de ellos. No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se refiere aquí, cuando dice de los más, se refiere de la mayoría. La gran mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. A pesar de sus muchos privilegios, fue un pueblo que se caracterizó por su idolatría. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Fue un pueblo fornicario. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y también fue un pueblo dado a la murmuración. Como dice en el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Bueno, es a la luz de todo este trasfondo que Pablo escribe el versículo 12. Después de hablarnos de cómo un pueblo tan bendecido y privilegiado llegó a caer, entonces nos dice a nosotros, así que el que piensa estar firme. El apóstol ya había dicho en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, hermanos. Esto está escrito para amonestarnos, exhortarnos a nosotros. Oh, qué malos eran los israelitas, o el pueblo de Israel. Uf, mira, es verdad, qué privilegiados eran, y mira todo lo que hicieron. ¡Wow! Qué malos. Pero eso aquí, a mí, a esta iglesia, a nosotros, eso nunca va a pasar. Hermanos, si llegamos a pensar eso, algún día, en algún momento, será el principio de nuestra caída. Bien, habiendo visto algo del contexto inmediato de nuestro versículo, recuerdo el título de este primer punto que estamos considerando, un pensamiento peligroso. Pues dice, el que piensa estar firme. Aquí está hablando a un creyente que cree estar firme en la fe, pero realmente no lo está. O puede que realmente esté firme ahora, pero empieza a confiar en sí mismo, en sus propias fuerzas, en el tiempo que lleva en la fe y piensa que por eso que va a estar firme para siempre. Y que jamás va a caer. Pero alguien podría preguntar, ¿entonces un creyente nunca puede gozar de un verdadero sentido de su propio crecimiento espiritual? ¿Un creyente nunca puede llegar a decir que está bien con el Señor? No, hermano, no es eso lo que quiero decir. El creyente sí puede y debe conocer bien su condición espiritual. De ahí que encontramos pasajes como 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Podemos y debemos examinar cómo está nuestra fe, si estamos firmes o no. En Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes, pues uno puede examinarse a sí mismo honestamente a la luz de la palabra de Dios y decir, bueno, por la gracia de Dios estoy fuerte en el Señor, podemos hacer tal cosa.
Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y nosotros tenemos esa seguridad de salvación, los creyentes. El Señor nos da tal seguridad. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si vemos evidencias de ello en nuestra vida, frutos de justicia, podemos decir: gloria al Señor, soy un verdadero hijo de Dios. El Señor me está cuidando, me está sosteniendo, me está manteniendo firme en la fe. Luego entonces un creyente sí puede conocer el verdadero estado espiritual de su alma. Un creyente puede ser consciente del nivel de madurez que ha alcanzado en el Señor y puede conocer en su experiencia si está obteniendo la victoria en su lucha contra el pecado. Sin embargo, cuando el apóstol dice: el que piensa estar firme, él habla más bien de aquellos que se apoyan, que confían en sus propias fuerzas. Desde luego este versículo se aplica también a los que verdaderamente están firmes en el Señor. Estos también deben guardarse de no caer, por supuesto. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto inmediato, los versículos anteriores que hemos visto, donde se muestra implícitamente la seguridad que muchos sentían en Israel por el mero hecho de estar dentro del pueblo, teniendo en cuenta esto, podemos deducir que el apóstol Pablo se está dirigiendo principalmente a aquellos que están confiando en sus propias fuerzas, aquellos que creen que han llegado a un nivel tal en sus vidas espirituales que sus corazones no podrán engañarles y que las tentaciones no les harán efecto de aquí en adelante. Yo soy un creyente. Mira, estoy firme, amo al Señor, quiero hacer su voluntad, hago su voluntad, obedezco a mi Dios. De aquí en adelante, ahí no va a pasar nada, tranquilo, estoy fuerte. El apóstol se está dirigiendo aquí a aquellos que se creen inamovibles espiritualmente hablando. Realmente de lo que Pablo nos habla es de personas que tienen una falsa seguridad. No falsa seguridad sobre la genuinidad de su salvación, de su conversión. No falsa seguridad de si son verdaderos creyentes o no. No. Se refiere a una falsa seguridad sobre su firmeza espiritual. Pablo habla a todos los verdaderos creyentes, como dije al principio, a los cuales quiere advertir, y en especial a aquellos que, descansando sobre una base falsa, se sienten muy firmes, cuando en realidad puede que estén a punto de resbalar. Y de hecho es lo más probable. Los que confían, los que descansan en fundamentos falsos para su firmeza espiritual, van a caer. Van a caer. Tarde o temprano, seguro. Bien, hay principalmente dos fundamentos falsos sobre los cuales algunos creyentes basan su firmeza espiritual. Primer fundamento falso: el hecho de que pertenecen a un cuerpo privilegiado, la Iglesia de Cristo. Ciertamente los creyentes somos privilegiados al pertenecer a la Iglesia de Cristo. Gozamos de la predicación fiel de la palabra de Dios, disfrutamos de la bendición de la presencia especial de Dios en medio nuestro, gozamos del honor de poder adorar a Dios como pueblo suyo que somos, nos beneficiamos de todos los medios que Dios nos ha dado para nuestra santificación, conocemos lo que es habitar con los hermanos juntos en armonía y ver cómo el Señor allí envía bendición. Estos son privilegios, grandes privilegios. Pero pregunto, ¿dependemos de ellos para nuestra firmeza espiritual? ¿Nuestra firmeza es según la cantidad de privilegios que tenemos? ¿Nuestra piedad será mayor o menor en función del número de personas que se congreguen en este lugar?
Claro que no. No. Sin embargo, algunos creyentes se apoyan sobre estos falsos fundamentos para evaluar su firmeza espiritual. Y creyéndose por ello firmes, realmente se debilitan al no poner su confianza en el Señor, sino en los medios y privilegios que Dios les ha dado. Soy miembro de una iglesia. Ya soy miembro de una iglesia. Y ya más llevo muchos años. Aquí no va a pasar nada. Y pone su confianza en los privilegios, en las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y no en Dios. Esto es un gran peligro. Hermano, no pienses tú que porque tú eres miembro de una iglesia local, tú ya no vas a caer. Y vas a permanecer firme. Otro falso fundamento es el hecho de ser creyente. Algunos piensan que por ser hijos de Dios ya automáticamente vamos a permanecer firmes en la fe, firmes en la verdad el resto de nuestra vida sin que tengamos que esforzarnos lo más mínimo. Como yo soy creyente, pues no tengo que guardarme de la tentación, del pecado o del mal. Como soy un hijo de Dios, pues ya no voy a caer jamás. Esto es un grave error. Y hay personas que han respondido y han manifestado esta confianza. Y uno le dice, mira hermano, cuidado, te puede pasar esto, puede pasar aquello, si tú sigues por ahí. Mira, guárdate de esto, guárdate de aquello. Ay, pero yo soy un hijo de Dios, no puedo perder la salvación. Yo soy un creyente. Uf, el que responde así, mal vamos. No digo que no sea creyente, pero está confiando en el mero hecho de que es creyente para su firmeza espiritual. Y ese es el principio de la caída, de resbalar y caer. Desde luego que el verdadero creyente jamás dejará de serlo, no puede perder su salvación, pero sí podría llegar a caer temporalmente en graves pecados. Sí puede llegar a flaquear en su firmeza si no guarda su corazón, si pone su confianza meramente en el hecho de que es un creyente. Dios nos dice, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor, y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto nos lo dice a nosotros, a creyentes. Pues estos son los dos principales fundamentos falsos sobre los cuales algunos creyentes apoyan su firmeza en el Señor. Pero hay otros más. Hay otras cosas más por las que algunos creyentes se creen firmes cuando puede que en realidad sea lo contrario. Tercer fundamento falso. Fidelidad en el uso de los medios de gracia. Una de las cosas que más gozo nos da o nos debería dar es cuando vemos que estamos buscando a Dios fiel y diligentemente, ¿verdad? Y nos gozamos, que anhelamos estar con el Señor, orar al Señor, leer su palabra, ir a los cultos, adorar a nuestro Dios. Nuestra alma se regocija al percibir en nuestro propio corazón un profundo y sincero deseo de estar en comunión con Dios. Y esto, pues, en verdad son tiempos de mucho gozo y bendición. Sin embargo, por causa de nuestro corazón engañoso, estos tiempos de tanta bendición fácilmente pueden convertirse en tiempos de peligro espiritual. ¿Cómo? Bueno, nuestro problema es que con el paso de los días y las semanas, y al vernos tan bien con el Señor, tan cerca de Él, poco a poco podemos empezar a confiar en las cosas que hacemos. Sin darnos cuenta, se va desarrollando en nosotros una confianza, no en el Señor, sino en nuestras actividades espirituales. No en la gracia y el poder de Dios, sino en lo que nosotros hacemos. Es decir, como estoy cumpliendo fielmente con mis deberes espirituales, pues ya todo va a ir bien y seguro que no voy a caer. Esto es lo que podríamos llegar a pensar. Y esto es un error.
¿Cuándo cayó Pedro? Pregunto, ¿cuándo cayó el apóstol Pedro? Poco tiempo después de haber declarado con mucha seguridad que Jesús era el Cristo y que aunque todos abandonaran al Señor, Él no lo abandonaría. Después de eso, cayó Pedro. Pedro confió en su resolución, de hecho, tanto confió en su resolución y en su fidelidad hasta ese entonces, que ni siquiera creyó que la profecía del Señor se le aplicaría a él. Es decir, Cristo dijo que todos sus discípulos le abandonarían, pero Pedro no pensó que él estuviera incluido en esa profecía. Bueno, el Señor ha dicho que todos le vamos a abandonar, pero se referirá al resto. O sea, yo no estoy ahí. Mira cómo yo he sido fiel al Señor. Mira mi resolución, mira el testimonio que he dado. Aunque otros te dejaren, yo jamás te dejaré, Señor. Ya sabemos lo que pasó. Así que, hermano, tú no descuidas tu devocional personal. Qué bueno, esto es maravilloso. Sigue siendo fiel al Señor, yo te animo a ello. ¿Tú siempre te mantienes leyendo buenos libros cristianos, clamando al Señor? Genial, sigue haciéndolo, hermano. Yo te animo a ello, de verdad, de corazón. Persevera en ello. Pero guárdate de pensar que es por esas actividades que tú estás y seguirás estando firme en la fe, y no por el Señor. Guárdate de pensar tal cosa. Guárdate de pensar tal cosa. Podrías llegar a pensar, si no te guardas, podrías llegar a pensar, estoy firme en el Señor simplemente porque me encuentro cumpliendo con mis deberes espirituales. Soy fiel en mis deberes espirituales. Querido hermano, eso es un engaño. Yo te animo a que sigas usando los medios de gracia fielmente, pero no pongas tu confianza en ellos. No pongas tu confianza en ellos, porque si así lo haces, puedes llegar a caer. Cuarto fundamento falso. Victoria en la lucha contra el pecado. Esta es otra situación peligrosa. El vernos luchando seriamente con nuestros pecados también puede llevarnos a gloriarnos en nuestra firmeza espiritual, cuando, sin darnos cuenta, lo que hacemos es preparar el camino para resbalar y caer en diversos pecados. La victoria sobre algún pecado no es garantía contra una futura caída en ese mismo pecado o en otros. Mira, el Señor me está ayudando y yo estoy luchando y estoy venciendo este pecado. De aquí en adelante, tranquilo, no va a haber problema. Así voy a seguir, hasta que me muera. Cuidado, es un fundamento falso. No te apoyes en tus victorias pasadas, sino en el Señor. Por eso podemos decir que la vida cristiana es una constante lucha. Otro fundamento falso en el que basar la firmeza espiritual son los muchos años en la fe. Yo tengo muchos años en la fe, podría decir alguien con mucho orgullo y confianza, como dando a entender que es casi imposible que caiga en pecado. ¿Qué hay en la mente del cristiano que habla de esta forma? Lo que piensa esta persona es que los años en la fe le pueden otorgar cierta inmunidad contra una caída. Como llevo ya 30, 40 años en la fe, bueno, pues ya, en fin, yo creo que ya no voy a caer en adulterio. Vamos, ya a esta altura, seguro. El que piense de esta manera está en un grave peligro. No en un peligro, en un grave peligro. El Señor nos guarde de confiar en los años que llevamos en la fe.
De hecho, mientras más años tenemos en la fe, lo que deberíamos es ver con mayor claridad el gran potencial de pecado que hay en nosotros y el poder que aún tiene el pecado remanente en nosotros. Esto es lo que debería ver una persona que lleva muchos años en la fe. Sexto fundamento falso sobre el que apoyar nuestra firmeza espiritual: los dones y privilegios especiales. Cuando estamos sirviendo al Señor, por ejemplo, como pastor o diácono, o en la música o en cualquier otro servicio en el que podamos ejercer nuestros dones, podemos muy sutilmente alimentar en nuestro corazón un sentido de seguridad carnal que nos puede llevar a creer que estamos firmes en la fe o que permaneceremos firmes en la fe, simplemente porque tengo tales dones o tales responsabilidades especiales en la iglesia. Como yo soy pastor, por el mero hecho de ser pastor, pues seguro que ya voy a permanecer firme en la fe. El Señor me guarde, hermano, de tal pensamiento. En los 25 años que llevo como creyente, he oído y visto pastores que no han permanecido firmes. ¿Dónde pusieron esos hombres su confianza? No lo sé exactamente. Quizás en los años que llevaban como creyentes, quizás en que eran pastores, no lo sé. Por eso, hermanos, ruego que oréis por mí. Yo sé que oráis por mí. Sigáis orando para que el Señor guarde mi corazón y me mantenga firme. Y no empiece yo a pensar, como soy pastor, pues tranquilo, no soy pastor. Esto es algo muy peligroso. De modo que, hermanos, el creernos firmes cuando nos estamos apoyando en bases falsas es algo muy, muy peligroso. Sí podemos ver y percibir nuestro crecimiento espiritual, pero no para empezar a confiar en nosotros mismos o en tales cosas y olvidarnos del Señor. No. Hemos visto entonces un pensamiento peligroso, vamos a ver ahora una advertencia solemne. Dice nuestro texto: así que el que piensa estar firme, mire o tenga cuidado. A todo creyente se le llama a tener cuidado. Todos nos encontramos viviendo en un mundo impío, lleno de peligros y de tentaciones. Pero la razón principal por la que debemos cuidarnos es por el hecho de que tenemos un corazón muy engañoso. De hecho, no tendríamos mucha necesidad de cuidarnos si nuestros corazones fueran perfectos en santidad, ya que las tentaciones del mundo no tendrían efecto en nosotros, porque somos perfectos. Pero en realidad es otra cosa muy distinta. En nuestros corazones aún queda lo que llamamos un resto remanente de pecado. Por eso encontramos en las Escrituras exhortaciones como las siguientes. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Se lo dice a sus discípulos el Señor. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esto se lo está diciendo a pastores, mirad por vosotros. Primera a los Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oh, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que soy creyente? Sí, para creyentes, el Señor nos advierte en su palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Uy, corazón malo, pues soy un hijo de Dios, corazón malo yo, en fin, hombre, soy pecador un poquito, pero no, corazón malo, también, tristemente, los creyentes.
Sí, un corazón de carne, pero con un pecado remanente. Un corazón que ama al Señor, que se arrepiente de sus pecados, pero que tristemente puede llegar a pecar. Todos estos y muchos pasajes más nos llaman a mirar, a tener cuidado, a estar alertas, vigilantes. Nos llaman a tener cuidado de nosotros mismos, no sea que pequemos en algo. A tener cuidado, no sea que nos veamos actuando como los del mundo. A tener cuidado, no sea que nos endurezcamos y nos apartemos de Dios. Sin embargo, cuando nuestro versículo de 1 Corintios 10:12 se nos manda a mirar, es en un contexto distinto. No se nos dice que tengamos cuidado, no sea que seamos seducidos por alguna tentación, sino que tengamos cuidado cuando pensemos que estamos muy bien espiritualmente, es lo que nos dice aquí. Cuando creamos que estamos fuertes en el Señor, cuando estemos leyendo nuestras Biblias todos los días, cuando estemos orando fielmente, cuando tengamos gozo en el Señor, ahí tenemos que mirar y tener cuidado. No relajarnos, porque ya estamos muy bien. No. A tener más cuidado. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, que ciertamente son tiempos de bendición, pero en esos tiempos pueden convertirse en el futuro en tiempos de mucho mal si empezamos a dejar de depender del Señor. Comenta Matthew Henry lo siguiente: el desconfiar de nosotros mismos y el ponernos en una vigilante dependencia de Dios es la mejor seguridad de un cristiano contra el pecado. Depender del Señor. No de nosotros mismos, ni de estos falsos fundamentos que hemos visto. Hermanos, Dios no ha prometido que nos guardará de caer si no tenemos cuidado de nosotros mismos y no dependemos de Él para nuestro cuidado. Dios no guarda a los negligentes, a los que se descuidan, a los que no miran. Su protección da por sentado nuestro propio cuidado y vigilancia espiritual y nuestra continua dependencia de Él, de Dios. En ese contexto, Dios nos guarda. O sea que tú y yo tenemos una responsabilidad. Y es por eso que, por esto mismo, que hay un peligro de aquel que se cree que está firme, que tiende a sentirse tan seguro que deja de cuidarse y deja de clamar a Dios para que le guarde. Porque como estoy firme, deja de clamar al Señor. Sí clama por muchas cosas, pero ¿para qué voy a clamar que Dios guarde mi corazón? Si mira, estoy muy bien. Llevo mucho tiempo sin caer en ese pecado que solía caer. Pues ya puedo dejar de orar, ¿no? Si ya no caigo, ya puedo dejar de orar para que el Señor me guarde. No, error. Hay que seguir clamando. Pablo viene a decir, el que cree que está firme no vaya a creer también que ya no necesita guardar su corazón, ni piense que el tiempo de la batalla ha quedado suspendido. No. Cuando te veas creciendo y te veas bien espiritualmente, es cuando más debes velar. Porque tan pronto como pongas tu confianza en la carne, en tus dones, en tus años en la fe, en tus muchas actividades, habrás empezado a resbalar. Por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a ver por último un triste resultado. Como dije antes, el Señor no le garantiza a nadie que lo mantendrá firme si éste no se cuida. Si esa persona no se cuida, no se guarda, no mira. Él nos dice claramente, velad y orad. Dicho de otra forma, si no nos cuidamos podemos caer. ¿Qué dice el texto? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos llegar a caer.
El Señor quiere que nosotros pensemos en esta realidad. Cualquiera de nosotros puede caer en graves pecados si no es cuidadoso en su andar diario en este mundo. Siempre estamos en peligro de caer, pero el Señor en nuestro texto nos dice que este peligro aumenta cuando pensamos que estamos muy bien. Esta es la realidad. Hermanos, cuando tú estés bien espiritualmente es cuando más debes velar. Eso es. Así es cuando más debes velar y tener cuidado y guardar tu corazón. ¿No fue esto lo que le llevó a Pedro? ¿No fue esto lo que llevó a Pedro a experimentar aquella horrenda caída? Su confianza en sí mismo. ¿Y qué de Sansón? Su caída también fue grave. Tenemos el caso de David. Todo le iba bien. Estaba siendo bendecido grandemente por el Señor. Y todos sabemos lo que le pasó en esos días. Pecó gravemente contra Dios. Cayó en adulterio, homicidio, mentira, etc. Cuando mejor estaba y se sentía David. Ahora bien, ¿por qué es algo tan grave y tan triste que tú y yo, hermano, caigamos en pecado? Bueno, piensa por un momento en las consecuencias de nuestra caída. El Espíritu de Dios será contristado. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primera a los Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si caemos, contristamos al Espíritu Santo. Si caemos, traeremos también reproche al Evangelio de Cristo. Reprochar significa echar en cara. Si por creerte tan firme te descuidas y caes, llevarás a los impíos que te conocen a decir, ¿tú ves? Tal y como yo decía, son unos hipócritas. Y darás pie a los que no creen para embarrar el nombre de Cristo, para hablar en contra del Evangelio. Por causa de tu caída y de la mía. Los impíos, por lo general, no muestran interés cuando les hablamos del Evangelio, pero si se enteran que hemos caído en algún pecado, ten por seguro que les interesará mucho el Evangelio. Ahí sí muestran interés. Pero claro, solo para burlarse del Evangelio, para desacreditarlo. Y lo triste es que nosotros seremos responsables de ello. Sí, nosotros, hermanos, seremos responsables por causa de nuestra caída, de nuestros mal ejemplos. Esto con respecto a los incrédulos, pero con respecto a otros hermanos en la fe, también podemos ser de tropiezo para los creyentes, para otros creyentes. Y nuestra caída puede ser de tropiezo, de desánimo, de desaliento a otros hermanos en la fe. Concluyo ya con un par de aplicaciones, 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, hermano, asegúrate de que tu confianza en que estás y seguirás estando firme está en el Señor. Tu confianza está en el Señor. Nuestro corazón engañoso puede engañarnos haciéndonos creer que estamos firmes cuando en realidad estamos muy flojos. O nos puede decir que porque en verdad estamos firmes ahora, entonces con total certeza lo seguiremos estando en el futuro. Y no hace falta que ore tanto a Dios. No. Cuidado con esto. Asegurémonos que nuestra firmeza, nuestra confianza esté en el Señor. Segunda aplicación, cuídate hermano para que no caigas. Pero ¿cómo podemos cuidarnos, tú y yo? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Qué debemos hacer? Desde luego tenemos que hacer uso de todos los medios de gracia.
pero en este punto quiero enfatizar en la oración y en concreto orar para que el Señor nos guarde de caer, para que Él nos mantenga firmes, para que el Señor nos ayude a cumplir con nuestro deber de tener cuidado. Orar a Dios. Hermano, si tú has tenido victoria sobre el pecado, si tú ves que el Señor te está fortaleciendo, te está dando gozo, te está dando paz, el Señor te está dando un mayor deseo de Él, de servirle, de proclamar el Evangelio, de hablar a otras personas. Esto es fabuloso, qué bueno, yo me alegro. Sigue orando, hermano, sigue orando por eso, sigue clamando por eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seré conmovido, no porque llevo muchos años en la fe, no porque soy creyente, no porque soy miembro de una iglesia, no porque tengo dos dones y privilegios, no seré conmovido porque el Señor está conmigo. Lo he puesto delante, está delante de mí. En tercer y último lugar, toma aliento y ánimo en el Señor. Nuestro Dios está con nosotros. Él nos ama muchísimo y nos dará de su gracia, de sus fuerzas, para que podamos tener cuidado de nosotros mismos. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu. Queridos hermanos, cobremos ánimo. Dios nos dice que tengamos cuidado, no sea que caigamos, pero no nos deja ahí solos. No. Él nos sostendrá, Él nos fortalecerá para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades y podamos luchar para mantenernos firmes y no caer. El Señor, en verdad, responde a la oración de su pueblo. Hermanos, si tú oras con fe, verdaderamente clamas al Señor y reconoces tu necesidad del Señor para que tú permanezcas firme en la fe y clamas de todo corazón, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye por Cristo. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No pienses que es, no es necesario. No es necesario seguir orando por tal asunto. Eso ya está controlado. Fue otra etapa en mi vida y eso ya está superado. Voy a orar por otras cosas que, en fin, son necesarias. Sí. No, hermano. Sigue clamando, que el Señor siga guardando tu corazón, que el Señor te siga manteniendo firme. ¿Tú estás firme en el Señor? Genial. Me alegro mucho. Sigue clamando a Dios. Sigue confiando en Él. Él nos fortalecerá. Y hay muchos textos consoladores que podríamos citar aquí, pero uno de los más llamativos es Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, tengamos ánimo. Nuestro Padre Celestial está a nuestro lado para ayudarnos a mantenernos firmes en sus caminos, firmes en la fe. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra que nos has traído en esta mañana, que nos exhorta, nos habla claramente a nuestras conciencias. Oh Dios, te necesitamos, porque somos débiles. Necesitamos de tu gracia y de tu poder. Señor, perfecciona tu obra en nosotros hasta el día de Cristo. Señor, te rogamos que tú nos sostengas firmes en la fe, firmes en la verdad. Aparta de nosotros toda confianza vana
y que pongamos nuestra confianza solo en ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto nuestra confianza en otras cosas, aparte de ti. En el nombre de Cristo te pedimos perdón, te rogamos todo esto. Amén, Señor. Amén.